Shalom, bienvenidos. Media España está de vacaciones, calor en el país y nosotros seguimos fieles a nuestra cita con ustedes aquí en la tertulia de Radio Sefarat. Damos la bienvenida hoy muy especialmente a los dos que están por primera vez aquí, Manuel Llamas y Ziv Ben-Ezra. Bienvenidos a los estudios de Radio Sefarat. Gracias. Muchas gracias. Manuel Llamas es periodista, trabaja en Expansión. ¿Cuál es el ámbito al que te dedicas en este medio? Pues temas de economía y política. Estoy en la sección de economía, política y periódico y también en el ámbito jurídico, suplemento jurídico. Expansión es uno de los 3 diarios económicos españoles, lo digo porque tenemos una audiencia extensa, por suerte, más allá de España, especialmente en América Latina, en los Estados Unidos. Y, en fin, Expansión es uno de los grandes medios económicos españoles, ¿no? Se puede decir. Es el líder. Bueno, pues el líder, muy bien. Concuerdo. También estamos con Ziv Ben-Ezra, que, bueno, como habrán apreciado nuestros oyentes por ese nombre y ese apellido, evidentemente es israelí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Ziv? Bueno, yo me crié parte de mi niñez aquí, de la edad de 9 a 13, pero he vuelto hace unos 10 años. ¿Y tienes familia ya española, hijos madrileños? Sí, efectivamente. Realmente el gran tema de la semana es el que está en primera plana de los diarios y en primer lugar también los informativos, esa nueva crisis, casi por decir la enésima crisis entre israelíes y palestinos. Un atentado contra un puesto militar israelí, secuestro posterior del soldado Shalit, operación a gran escala sobre Gaza del ejército de Israel, por ahora, cuando grabamos esta tertulia viernes, sin grandes acontecimientos todavía. Ha habido otros secuestros en Cisjordania y en España quizás destacar lo más importante, aunque pueda parecer un poco frívolo decirlo, pero casi lo más importante de esta semana es la pérdida de la selección española en el Mundial. ¿Estáis de acuerdo? Sí, es una de las grandes noticias, sin lugar a dudas. Pérdida, además no habíamos llegado ni siquiera a la cota habitual, que son los cuartos de final. Bueno, perdimos con Francia en octavos, tristeza. Otra gran noticia, y la verdad es, bueno, digo que es un poco frívolo ponerlo al mismo nivel, pero también es una gran noticia de la semana. De hecho, es mucho más importante, no sé si para la gente lo es también, es ese anuncio del presidente Zapatero de que comienza el diálogo con la banda terrorista ETA para poner fin a la violencia. El problema central de este proceso que se abre, no sabemos bien de qué se está hablando, qué tipo de negociación se está iniciando. Está claro que esa negociación, quizás podemos empezar por ahí, no es lo mismo para ETA que para el gobierno. El gobierno dice que no se pagará un precio político, pero sí habla de un nuevo pacto de convivencia, en el que inevitablemente también se tocan temas políticos. Manuel, ¿cómo ves tú esto? Bueno, el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno es algo que ya se venía anunciando. Se sabía que antes del mes de julio iba a anunciar el diálogo con la banda terrorista. Finalmente se produjo ayer. La situación, bueno, pues sobre todo ese marco de convivencia al que se refirió ayer el presidente del gobierno, supongo que tiene mucho que ver con la ley de partidos. Es muy posible que bueno, se esté barajando la posibilidad de una posible legalización de Batasuna como para regularizar o estabilizar, como ellos dicen, el marco de convivencia político. Sin embargo, con algunas condiciones previas, ¿no?, para que se admita a Batasuna de nuevo entre los partidos. Sí, desde luego que habrá condiciones y será un proceso largo y complicado. A lo largo del verano, pues supongo que la información estará muy restringida en cuanto al diálogo con la banda terrorista. Rubalcaba anunció que en septiembre habría noticias al respecto. Pero yo creo que el debate político se va a centrar fundamentalmente en Batasuna ahora mismo, porque hay que tener en cuenta que es el brazo político de la banda, está liderando en parte el proceso de que ellos denominan de paz, proceso de normalización política, y por lo tanto yo creo que ahí sí se pueden llegar a producir movimientos. Se dice, ¿no?, también un poco desde la oposición se ha criticado mucho que el gobierno está jugando en el terreno dialéctico de ETA, ¿no?, al tocar o al amalgamar de alguna manera en el mismo discurso los cambios de tipo político, los cambios del régimen jurídico en la comunidad vasca y lo que podría ser la negociación paz por presos. Ziv, tú como israelí hispano que vives en España hace ya mucho tiempo, ¿cuál es tu valoración de este proceso que se inicia ahora, que parece arriesgado en cualquier caso, ¿no? Pienso que es, dentro de lo que cabe, es un proceso inevitable. O sea, la situación sobre el terreno es la que es y al final es la que va a dictar el resultado también. Creo que lo que como israelí sabemos, el juego este de a ver quién aguanta más,
es un juego que tiene lo que llaman en inglés un zero-sum game. O sea, es un juego que no... Suma cero, ¿no? Que suma cero, no va a ningún lado. Y soy de esa misma opinión sobre cualquier conflicto que exista donde exista. Que las soluciones son muy complicadas. Que a veces la solución en el marco del tiempo actual no es ni visible. Como por ejemplo creo es la situación en Israel en este momento. Sí. Pero eso no quiere decir que lo que hay que hacer es levantar las manos y decir no porque no. Eso creo que es muy peligroso. Es muy peligroso porque eso alimenta la confrontación. Queremos hablar del tema israelí de la semana, que es ese secuestro del soldado Gilad Shalit. Ziv, hacía 14 años, creo, fue la última vez que se secuestró a un soldado en Israel. Todos en Israel lo recuerdan bien. Fue Nachshon Waxman, también 19 años. En ese caso no se pudo hacer nada, no se pudo salvar. Se intentó con una operación de salvamento, pero fallecieron tanto el soldado secuestrado, un soldado israelí, y también murieron sus 3 captores. Se toca realmente un nervio de la sociedad israelí cuando se secuestra a un soldado. Tú has sido soldado, has estado 5 años en el ejército. ¿Cómo se vive esto en Israel? Yo creo que el tema específico del secuestro, y has tocado un punto veraz, el tema del secuestro en el psíquico israelí, por lo menos a mí y creo que a muchos de los que conozco, nos lleva atrás un poco a la época de los atentados de la PLO, de los secuestros, de los aviones, de la impotencia, de la impotencia frente a este tipo de situación. Y eso yo creo que consigue arrancar una rabia, una reacción bastante rabiosa de los israelíes, de las cuales desgraciadamente tenemos bastantes. No sé si es el efecto de haber estado tanto tiempo en Oriente Medio y de que ya no somos en realidad tanto, digamos, puros polacos, alemanes, ashkenazim y sefaradim, sino que somos un porcentaje de palestinos y de muchos israelíes que no les gustaría oír eso, pero yo creo que es la verdad. Es la verdad, o sea, ha habido una asimilación también de la cultura de la zona y parte de esa cultura es la cultura de la fuerza. Es la cultura de la fuerza. Ahora, como soldado, como oficial del ejército de Israel, Ziv, ¿cuál es, en este caso, la operación que se ha puesto en marcha en Gaza? No es la típica operación de salvamento de un secuestrado. La operación en Gaza en este momento, en mi opinión, no tiene que ver con el secuestro del soldado. La operación en Gaza ha estado cociéndose bastante tiempo ya. Ha habido problemas estratégicos y siempre son estratégicos, no son, digamos, amenazas reales al Estado de Israel, pero los Qassam, los misiles Qassam son un problema real y un problema con el que el ejército no ha tenido herramientas con las que combatir, siguiendo las reglas de lo que se había acordado. Salimos de Gaza, entonces salimos de Gaza. Bombardear cada vez que cae un Qassam, intentando calcular más o menos de dónde ha surgido, el precio colateral tampoco es aceptable, y ha pasado más de una vez. Entonces yo creo que esto es una pequeña incursión, digamos, a gran escala, para otra vez dejarles entender a los organizantes en el terreno que el ejército israelí, si hace falta, entra y toma represalias. Si a su vez se va a intentar, y obviamente se va a intentar y se va a hacer todo lo que se puede encontrar el soldado, lo cual dudo que se encuentre con vida. Egipto dijo, fue el viernes, bueno, puede haber cambios en cualquier momento, noticias que provienen de Oriente Próximo, pero Egipto dijo que debían dar tiempo a las organizaciones que tienen secuestrado, es decir, por lo menos que Israel pare la operación, mientras tanto se pone en marcha una iniciativa diplomática. ¿Veis alguna...? Para que tengan tiempo para organizarse en el terreno y mover sus talleres de Qassam y eso. Siempre son cosas en el terreno, no son, o sea, lo que se habla hacia afuera son falacias en este caso. O sea, Israel necesita entrar en Gaza, específicamente ahora, para hacer una limpieza otra vez de la infraestructura que se ha creado ahí otra vez por el vacuum que existe en los territorios, por el vacío horrible ese que hay ahí, y esta es una oportunidad perfecta para hacerlo.
la oportunidad. Manuel, ¿cuál es tu interpretación Yo de lo sucedido? coincido con el diagnóstico. Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, la intervención se está llevando a cabo, entre ellos, entre otras cosas, para localizar al secuestrado. Uno de los objetivos de la operación es esa. Pero yo creo que va más allá. Efectivamente, las detenciones de los ministros de Hamás y de 20 diputados, así como militantes de grupos palestinos, estaba planificada desde semanas atrás. Y se ha aprovechado esta intervención, yo creo que desde un punto de vista político, para dar un golpe o tratar de dar un golpe mortal al gobierno de Hamás. Esto va a provocar una crisis de gobierno en Palestina, cuyas consecuencias pues puede ser el adelanto de elecciones o incluso una radicalización de la violencia en la zona. Es posible. Las acciones diplomáticas. Bueno, siempre hablamos en este contexto de acciones diplomáticas, de que los organismos gubernamentales e internacionales deben intervenir, deben dialogar. Yo creo que el diálogo son todo palabras muy bonitas, pero se queda en eso, en palabras bonitas, ¿no? Y lo que es evidente, y los hechos lo demuestran, es que desde la retirada de las tropas israelíes de la franja, pues el lanzamiento de misiles Qassam a territorio israelí pues se ha mantenido de forma constante y continuada. Según el Ministerio de Exteriores se calcula más de 500 misiles lanzados. Y bueno, el secuestro yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha servido como pretexto al gobierno israelí para realizar una intervención de mucho mayor calado. Esto de alguna manera, Ziv, da la razón a quienes se opusieron hace un año a salir de Gaza. No, porque por una razón sencilla, digamos el background, no sé la palabra en castellano en este momento, que yo tengo, de donde me he criado y la educación que yo he recibido, pues representa, digamos, una parte de la izquierda israelí, y siempre he sido del pensar y sigo siendo del pensar que hay que intentarlo prácticamente todo. Que eso tiene un precio muy alto, sí, pero hay que intentarlo siempre, precisamente por lo que dije al principio. Si el momento que tú defines que no hay una solución, que es imposible, entonces ¿en qué realidad queremos vivir? O sea, se intentó, pero se fracasó. Yo no diría que fue un fracaso. Yo veo todo lo que ocurre en nuestra zona como una enfermedad muy muy compleja que tiene evoluciones. Yo creo que la clave está en que los palestinos sepan autogobernarse. Entonces, yo valoro positivamente la retirada de Gaza. Sí. Mi opinión personal es que es positiva. Eso ha traído una serie de consecuencias, que es el hecho de que se lancen misiles, etcétera, pero eso viene por una sencilla razón, por el triunfo electoral que ha obtenido Hamás en las elecciones. Yo creo que la clave del proceso está en el presidente, en Abbas, que es el que tiene que poner orden dentro de sus propias filas. El conflicto ya viene de muchos meses atrás. Existe un conflicto interno muy importante dentro de la autoridad palestina. Y yo creo que Israel hace bien en retirarse y que dejar que el conflicto interno que tienen los palestinos se resuelva por sus propios medios. Y valoro positivamente el hecho de la retirada. Y yo creo que esta operación, así como desde las autoridades palestinas y militantes de Hamás dicen que van a aprovechar para volver a ocupar el territorio, yo creo que es una visión errónea. Supongo que una vez que se cumplan los objetivos de la operación, se retirarán nuevamente. Hay una cosa que me gustaría matizar ahí, que hay dos puntos que han como un poco desaparecido en toda esta ola de noticias. Primera, el desgraciado ataque a los que creo que eran no eran de Al-Fatah, eran de Hamás, activistas, hace como una semana y media más o menos, que resultó con bastantes muertos civiles, un ataque del ejército israelí. Y segundo tema que apareció en los periódicos un día antes del secuestro, y era el acuerdo supuesto que habían tenido el Fatah y el Hamás. Todo eso ha de pronto desaparecido totalmente. Bueno, está coincidido con esta crisis, está todo atado, todo está conectado en realidad. El ataque en sí, el ataque con misiles no está directamente conectado, pero era un mensaje del ejército israelí, bueno, el gobierno israelí y como su brazo armado el ejército israelí, de nos estamos quitando los guantes. O sea, esta estrategia de mover con coches en zonas con mucha gente y coordinarlo para que haya mucha gente ahí, porque no subestimemos la organización en el terreno de esta gente,
ha sido un cambio estratégico. La pronunciación después del ejército, que es la primera vez que lo hace, de tal manera de decir que, bueno, vamos a estudiar esto de nuevo porque obviamente esto es complicado, también ha sido todo muy extraño. Directamente después venía el supuesto acuerdo entre Abbas y Haniyeh, creo que era, sobre ese acuerdo. De pronto jamás dice que acepta el Estado de Israel como algo se suaviza, pero Abbas se radicaliza. Porque sí. Y mira, muchos de esos mensajes van dirigidos al público israelí. Muchos de esos mensajes van dirigidos en realidad al público israelí y no son pronunciados para los medios de comunicación de fuera. Los palestinos y los líderes palestinos saben perfectamente que el público israelí escucha. El público israelí escucha y el debate interno en Israel, que es un debate que siempre ha existido y que dentro de lo que se puede esperar se ha mantenido, menos algún que otro asesinato desafortunado, se ha mantenido dentro de los márgenes del debate, aunque sea muy crispado y muy polarizado. Ahora, se habla de que hay como 4 o 5 diferentes grupos armados, grupos terroristas operando en la Franja de Gaza, ¿no? Sí. Por un lado están las brigadas de los mártires del Aqsa, aunque tienen más presencia en Cisjordania, los comités de resistencia populares, que fueron quienes organizaron esta operación muy sofisticada, por cierto, de la excavación del túnel y el secuestro del soldado, las brigadas Etzdin al-Qassam, que son los de Hamas, que también reivindicaron ese atentado. Por otro lado está la Yihad Islámica y también un nuevo grupo que se llama el Ejército del Islam. Es decir, todo esto solo en Gaza. ¿Cuál puede ser la política israelí con respecto a una autoridad palestina tan absolutamente fragmentada, Manuel? Pues es muy complicada. La política israelí yo sigo manteniendo. Creo que debe actuar en el momento en el que se sienten amenazados. Es decir, si efectivamente continúa la violencia. Aquí se habla en España, en los medios europeos, constantemente de la violencia en Oriente Medio. Yo no lo concibo como una situación de violencia, es una situación de guerra. Es una guerra abierta, solo que no es una guerra tradicional en donde un Estado se enfrenta a otro. Es una guerra de guerrillas en donde un ejército estructurado y organizado como el de Israel se tiene que enfrentar a facciones que en muchas ocasiones no tienen nada que ver entre sí y que de hecho tienen conflictos internos muy importantes, pero que tienen un objetivo común, que es destruir el Estado de Israel y atacar a Israel. La política que debe mantener el gobierno israelí en este sentido, yo coincido en que la retirada fue positiva y creo que debe avanzar hacia ahí. Y aunque sea de forma unilateral, incluso llegó a comentar el gobierno de Israel que, llegado el caso, si no se ha alcanzado un acuerdo entre los palestinos, entre al-Fatah y Hamas, pues ellos tratarían de llevar a cabo, Israel trataría de imponer la hoja de ruta de forma unilateral. Y creo que, bueno, pues es quizás la solución menos mala. En el momento en el que se sigan sintiendo atacados, siga existiendo ataques de misiles, secuestros, atentados, etcétera, pues habrá que hacer actuaciones puntuales, como creo que es lógico, como para autodefenderse, ¿no? Pero sigo diciendo lo mismo, la clave la tienen los palestinos y esa fragmentación de la que tú hablas, Alex, pues es un problema que deben resolver ellos y que desde luego no tiene fácil solución. Y a mí me parece muy muy significativo, y es cierto que se ha dado muy poca repercusión, a ese supuesto acuerdo. Digo supuesto porque de repente desapareció del mapa. El acuerdo en el que implícitamente jamás reconocía la existencia del Estado de Israel, porque revolucionario totalmente aunque ellos mismos lo desmintieron, que eso no significaba reconocer a Israel. Me gustaría, nos queda poco tiempo, pedirle a Ziv casi una valoración personal, como alguien. Tú has estado, nos contabas antes de entrar en el estudio, has estado en los territorios, has estado en Gaza durante la época de la primera intifada, donde las cosas eran muy diferentes. Es decir, ¿cómo era eso entonces y cómo sabes de compañeros o familiares que están viviendo hoy en día esa situación de estar como ejército en los territorios palestinos? Yo lo que puedo contar es lo que fue el debate en su momento en Israel y el que sigue siendo el debate, solo que hoy con resultados en el terreno ya. Y lo que se lanzaba al aire constantemente y que yo he comprobado es verdad. La ocupación en sí es autodestructiva para el pueblo israelí, o sea, para lo que es lo que es el núcleo del idealismo ese. Yo recuerdo que saliendo de la escuela de oficiales, que fue mi mejor experiencia en el ejército, salimos
pues flotando sobre nubes de idealismo y de pureza de la arma y de un montón de ideas y de cosas muy positivas, y de ahí llegar de pronto a Gaza, a lo que fue la primera intifada, que fue una intifada de piedras principalmente, pero estar ahí corriendo detrás de niños de 13 y 14 años y menos que nos tiraban piedras, que esa era casi un juego. Había un ambientillo de casi juego, hasta que pasaban cosas más duras, ¿no? Y entonces, pero no nos sentíamos amenazados. No sentí lo mismo que sí sentí en una corta excursión en el Líbano, que ahí sí que daba miedo. En Gaza, en su momento, no, era como... No precisamente una excursión. No, pero sí nos sentíamos fútil, o sea, como una cosa que no tenía ningún sentido. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí con todo lo que nos han enseñado? ¿Qué estamos haciendo aquí corriendo detrás de niños en pueblos palestinos en medio de Gaza? ¿Existía ya entonces ese movimiento que hay dentro del ejército de objeción de conciencia? Sí, claro que sí. Ya por aquel entonces había mucha gente que... Por aquel entonces eran más gente de reservas, que eran de izquierda extrema, ¿no? Digamos así, que estaban en contra absoluta de la ocupación, y yo personalmente también creía y sigo pensando que la ocupación en sí creo que es un error, pero creo que es un error porque es inviable. no porque tengo un problema con el conflicto en sí, que existe, y como ha dicho el compañero aquí, estoy totalmente de acuerdo. Es un conflicto militar, es un conflicto militar no tradicional, y volviendo a ese tema, y digamos una extensión de ese tema hoy en día son los ataques puntuales a dirigentes. O sea, para terminar, porque nos queda poco tiempo, este plan de convergencia de Olmert, que sería realmente replegarse no a la frontera del 67, pero casi, y abandonar la ocupación como un problema que parece que la mayoría de la sociedad israelí reconoce como tal, ¿veis en ese plan de convergencia una posible salida al conflicto? Yo, sin lugar a dudas, sí. Sigo manteniendo que además es una teoría bélica contrastada. Es decir, cuando tú invades un territorio te supone un gasto enorme en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad humanitaria, en cuanto a dinero. Mantener un territorio ocupado, desde mi punto de vista, es un error. Lo que hay que mantener es una estrategia de defensa. De defensa a ultranza, y una de las medidas que creo que han sido acertadas ha sido precisamente la construcción del polémico muro, que ha demostrado que ha reducido los atentados en un 80%. Donde es una valla. En una valla. Una valla, sí, es importante. Solo es muro en un 5 o un 7% del trazado. Sí, para terminar muy brevemente. Mi valoración es muy similar. Y más que todo por creer que hay que evolucionar con este conflicto, hay que ir a algún lado. Y obviamente la ocupación no ha dado resultados, y hay que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio. Esperemos que ese cambio sea para bien, que sea pronto y que sea para bien para los dos lados, ¿no? Ziv Ben-Ezra y Manuel Llamas, gracias por estar hoy con nosotros, especialmente en un día como hoy, de julio, con calor. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.